Jorge Altamira, ustedes saben que es político argentino, miembro fundador y dirigente del Partido Obrero, fue legislador porteño durante el periodo 2000 al 2004 y candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades. Muy buenas tardes, señor Jorge Altamira, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. Sí, fui fundador del Partido Obrero, armé todo el Partido Obrero, pero hoy estamos en otro partido, Política Obrera, como consecuencia de una crisis que después, si ustedes quieren, la conversamos. Sí, por supuesto. Pero de esa crisis lo que quiero que la audiencia entienda, que las ideas, los principios, siguen siendo más importantes que cualquier estructura organizativa. ¿Más que las personas? Sí, sí, porque tiene que ver con todas las personas los principios. No tiene que ver con esta o con la otra. Es decir, uno ha elegido militar para enfrentar una injusticia social que afecta a millones. ¿Te puedo tutear? Sí, cómo no. Bueno, vamos a habilitar los teléfonos. Tenemos un WhatsApp porque sí. Me parece muy interesante aprovechar. Jorge Altamira, una de las, no sé si es una de las grandes condiciones que tiene, es que él estuvo en estos años de democracia desde el principio, desde la época de Alfonsín, un poco. Entonces, desde antes. Desde antes, no, pero bueno, porque vos estuviste exiliado. No. Ah, pensé que habías estado exiliado. No, exiliado estrictamente no, quiero decir, hasta el año 78, cuando la cosa era muy brava y todo lo demás, además sacamos el periódico Política Obrera. Exacto. El nombre que tenemos ahora, sacábamos ese periódico. En un momento determinado, sí, me fui a Brasil, pero volví con la guerra de Malvinas. Ah, la 82. Antes de que vuelva la democracia. Claro. Y por lo tanto también, por ejemplo, mi participación en el tema de la guerra de Malvinas, yo la reivindico como la más destacada. Les cuento rápido. Dale. Yo el 2 de abril escribí una declaración, declarando mi total oposición a la ocupación de Malvinas. Mirá. ¿No es cierto? Explicando que era perjudicial, no estábamos preparados, no era el momento, que era una maniobra y todo lo demás. Y sin embargo, el mismo 2 de abril, escribo en esa misma declaración que probablemente Gran Bretaña ande la flota. O sea, esa era tu visión, la visión que vos tenías. Mi pronóstico. A lo mejor manda la flota. Sí manda la flota, ya lo digo el 2 de abril, todos con Argentina contra Gran Bretaña. Claro, o sea, como decimos acá, a favor de la gesta, digamos, de los soldados. No, a ver si ustedes me entienden. Me opongo a un hecho. Sí, pero si ocurre una consecuencia... Pero si la consecuencia es una confrontación con el imperialismo británico... Vamos con Argentina. Y eso lo anuncio, como te digo, 3 semanas antes. ¿Eso lo escribiste ahora, en Política Argentina? En Política el diario Obrera. En Política Obrera, perdón. Ahora, subrayo algo más. El día de la ocupación, todos los políticos apoyaron la ocupación. Y cuando vino la flota, todos se bajaron. al revés tuyo. Esto es lo significativo. Por eso no pensé que íbamos a hablar de Malvinas. No, mira. No, quiero decir... Hoy agarrate fuerte porque nosotros preguntamos pero todo, quiero decir, no pensé, imagínense, no tenía sí. el propósito de hablar de Malvinas. Tenemos una campaña electoral, soy candidato a diputado acá en la ciudad de Buenos Aires, y no pensé que fuéramos a hablar de Malvinas. Pero esta experiencia es muy significativa del lugar que nosotros ocupamos en la historia de este país. Cuando se ocupó Malvinas, Alzó Garay fue a Puerto Argentino a celebrar la ocupación. Y cuando vino la flota, él, Contín, un dirigente radical, los peronistas, todos, se empezaron a abrir. Dije, no. Ahora que va a haber un combate... Hay que estar. Quiero decir, no puedo decir no estoy de acuerdo. En los combates no está de acuerdo. Tomas una posición, tomas la otra posición. Claro, sí. Y me ocurrió, les cuento esta anécdota que no sé si la conté en público alguna vez, que tuve oportunidad de conocer a Patricia Bullrich. Upa. Bueno, esto se va a poner picante. Vayan a darme un café, un whisky, algo. Y entonces, con todo un grupo de gente peronista... ¿A Patricia Bullrich en el 82? En el 82. Okay. Con todo un grupo de gente peronista que no quería apoyar a Argentina. Mirá.
Y estuvimos discutiendo hasta las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana teníamos un bloque homogéneo en defensa de Argentina contra la Thatcher. La di vuelta. Mirá, bueno, o sea, en algún lado te va a agradecer. Jorge, ¿cómo? Perdón, tenemos el teléfono, sí. El celular. 11 23 95 19 92. Repetimos, Sí. 11 23 95 19 92. Mándenos WhatsApp o audio que acá lo vamos a pasar. Jorge, aprovecho ya que nos fuimos para atrás en el tiempo. Vos estuviste estos 40 años, vamos, de democracia, más, sí, 40 años de democracia. 40 años. ¿Cuál es tu evaluación así en términos generales de este proceso de la democracia? ¿Pensás que somos, qué cosas te parece que hicimos bien? ¿Qué cosas, no a nivel partido, sino a nivel general de Argentina, Bueno, como república? Lo dije de entrada en aquel momento, inclusive apoyándome por una historia argentina que viene de mucho antes. Cuando sube Alfonsín, no se desmantela la dictadura. Uh-huh. No solo eso, sino que el Congreso y el Poder Judicial declaran la continuidad jurídica, de manera que hasta el día de hoy, ahora en menor medida, pero hasta el día de hoy, está vigente la legislación que dictó la dictadura. Uh-huh. Y la dictadura emitió una legislación que estaba compuesta por 3 tipos. Uh-huh. Se llamaba la Cámara Legislativa, el Consejo Legislativo. Uno de la Marina, uno del Ejército, uno de la Aviación. Y eso todavía está en pie. Para darte un ejemplo solo, no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta ley que voy a mencionar. La Ley de Entidades Financieras que nos rige, la dictó Martínez de Oz. Martínez de Oz en el 78, sí. Entonces, cuando una democracia se declara continuidad jurídica de un régimen dictatorial, está condenada al fracaso. O sea, para vos todo este proceso de estos 40 años fracasaron, fue un fracaso argentino. En términos, te pregunto. No, pero quiero decirte, está condenado al fracaso desde el punto de vista de construir una democracia. Vos no podés construir una democracia recuperando, dando por válido todo lo que fue dictado por la dictadura durante 8 años. Pero te voy interrumpiendo, vamos charlando un poco. Yo, vos hablás y a mí se me ocurre, digo, bueno, también Argentina juzgó a los militares, fue, no sé si usar la palabra ejemplo, pero fue... precursor. Sí, fue una situación que en todo el mundo fue reconocida como se juzgó a los militares. Tuvimos todo un proceso muy doloroso, por supuesto, y con mucho, etcétera, pero decir, no sé si porque se sostuvo solo la ley, que la ley de Martínez de Oz, eso implica que fue una continuidad. A mí me parece que hubo cosas importantes en el yo, por lo menos lo veo así. No, estoy de acuerdo, que si te parece que es así, pero ocurre lo siguiente. Cuando vos querés mantener la continuidad jurídica con un régimen que hizo desaparecer 30.000 personas, tenés que echar algo de lastre. Y el lastre fue el juicio a los militares, a las juntas, que no fueron condenadas todas a perpetua, ni mucho menos. Agosti y varios generales tuvieron 10 años, 5 años. Es decir, vos tenés que echar lastre, porque hay un pueblo que dice lo siguiente: esta fue una dictadura excepcional, no fue simplemente que se sustituyeron. Pero si vos comparás el proceso argentino con el proceso que sucedió en Chile, por ejemplo, por darte un ejemplo cualquiera, o lo que sucedió grave, en Paraguay. El de Chile es más grave. Pero por supuesto, el de Paraguay, no, pero digo porque yo para ver con cierta perspectiva, porque a veces también en el contexto histórico, vos tenés muchísima más experiencia y tuviste en otro momento, pero en el contexto histórico uno a veces, o lo que yo he leído, es que no se hacía lo que querían, sino también un poco lo que podían. Bueno, ahí entramos en otro tipo de debate, es otro tipo de debate, porque hoy Massa dice: yo no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que puedo. El otro me dice... Entonces resulta lo siguiente, que para discutir conmigo, con el político obrero, etcétera, todos tienen una barricada inexpugnable. Uno le una justificación. Esto que está mal, pero es lo que se puede. Ayer, por ejemplo, vi una entrevista a Grabois, sí, y dijo: Pagni, el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias. Mira, no existe eso de las circunstancias, porque las circunstancias plantean 2 problemas.
que las cosas se cambien de inmediato o que se hagan las cosas para que las cosas cambien de inmediato. Claro. Y cuando todos me dicen, no había más remedio que, ¿pero qué hiciste para corregir ese más remedio que? No hiciste nada, por lo tanto es tu programa, es tu orientación y todo lo demás. Lo de Pinochet fue mucho peor, Claro. porque Pinochet dictó una constitución que sigue vigente. No, por eso te digo. Bueno, macanudo, pero ¿qué quiere decir? Pertenecemos a la constelación de naciones democráticas que es una continuidad con la dictadura. Y te voy a decir una cosa, no es una característica, digamos, de Alfonsín. Ustedes piensen que no se trata solo de la legislación, todo el aparato del Estado, de la policía, la justicia, era la de justicia que miraba para otro lado cuando se secuestraban esto y lo otro. Y ahora se van a encargar de dictar justicia para la democracia. No tiene. ¿Y la deuda externa? El que armó la crisis de la deuda fue la dictadura. Porque de no tener nada, cuando subió Alfonsín pasamos a tener 42.000 millones de dólares. Y la dictadura cae no solo por la derrota de Malvinas, sino por una crisis de deuda. Sí, una crisis económica también. No, con un problema de crisis. Sí, sí. Entonces, internacionalmente, digo, ¿ustedes reconocen la deuda que contrajo la dictadura? Porque si no la reconocen, no nos gusta una democracia que no reconozca este tipo de compromiso. Entonces, este tejido viene del año 30. Cuando Uriburu dio el golpe, la Corte Suprema dictó una acordada por el cual el gobierno era constitucional. Es decir, legitimó. Entonces pasaba lo siguiente, si había un golpe, la Corte te autorizaba el golpe. Y si el golpe caía y venía un gobierno constitucional, la Corte te autorizaba lo que el otro había hecho. Entonces tenemos... no hay un régimen democrático. Ahora, o sea, volviendo un poco a la pregunta original, digamos, que yo te había hecho, ¿qué cosas al revés? Entonces, ¿qué cosas rescatás de todos estos 40 años como importantes, digamos? Como lo fundamental es algo que conquistó el pueblo. Sí, bueno. Y que no lo conquistó Alfonsín. Porque Alfonsín, no dije Alfonsín, yo dije la historia de la democracia. De la democracia, años, pero democracia que moderna, conquistó el pueblo es esta libertad. Que vos y yo ahora estemos acá hablando. Yo viví la mitad de mi vida bajo dictaduras. Claro. Y tuve una dificultad para adaptarme en el sentido de que no creía. Ahora pasa algo, digamos, lo que fuere. Entonces, una persona que empezó a preocuparse por la política ya con la Revolución Libertadora, siendo un chico, ¿no es cierto? Pero de hace tanto tiempo, valora, porque ocurre lo siguiente, en la lucha de la clase obrera, la libertad de organización es fundamental. Hacer asambleas, tener sindicatos, etcétera. Hay una cosa que todo el mundo enterró, y yo cada tanto la resucito. La dictadura militar armó un referéndum a los sindicatos. Quería desindicalizar totalmente. Entonces el referéndum consistía, con el argumento de que la sindicalización era obligatoria, si querés seguir en los sindicatos, no. Tenés la libertad, por fin, te sacás de encima el autoritarismo y todo lo más. Bajo la dictadura, un referéndum. Perdió la dictadura por 93%. La clase obrera defendió los sindicatos bajo un régimen militar donde los sindicatos no funcionaban. Pero si vos me preguntás que me quiero deshacer de ellos, no. Entonces con esto, el valor fabuloso. Por eso, porque no puedo simplemente hacer historia. Cuando el otro día en la avenida 9 de Julio, mirando un cartel luminoso, vi que Lustó prometía terminar con los piquetes, eso es dictadura, eso es fascismo. Porque yo no quiero terminar con nadie. A ver, no quiero terminar ni con vos, no quiero terminar con los macristas, no quiero terminar con... Yo quiero terminar con el capitalismo, a través de un trabajo social, etcétera. Pero no quiero eliminar a nadie, terminar... ¿Se entiende o no? Sí. Si el otro desaparece de la historia será porque quedó afuera de la historia él, pero no porque... Entonces eso es fascismo, y lo de Bullrich lo mismo. Entonces ahora, el otro día, en el acto de inauguración de nuestra campaña electoral, le dije a la gente, ojo, que el problema de las libertades democráticas vuelve a estar en la agenda.
Para que veas, al final lo que quería Sí. era mostrar el papel que para mí juega este tema de la libertad democrática. Jorge, justo hace un ratito nombraste a Grabois y la nota que le hicieron ayer en La Nación Más, Carlos Pagni, ¿no? Y justo Carlos Pagni le preguntaba algo como si no está equivocado en el lugar del partido que está, y medio que lo identificaba un poco con el Partido Obrero, por ahí es como un... más de izquierda, digamos. Sí, No, la pregunta fue, moderno. la pregunta fue, ¿por qué estás ahí Claro. cuando tendrías que ser trotskista? Sí, ocurre lo siguiente, Pagni es un operador político, no es un analista simplemente. Entonces le quiere sacar Lo quiere tirar a para la izquierda Grabois, le quiere sacar a Grabois, yo no tengo nada que ver con ello. Que lo diga públicamente, Perdón, que Grabois diga, yo no tengo nada que ver con la yo no izquierda. tengo nada que ver con los trotskistas. Claro. ¿Está claro? Que lo declare. Es muy importante. Yo, eso lo he vivido yo. En entrevistas determinadas me daba cuenta que querían que yo dijera ciertas cosas, ¿no es cierto? Para ver para qué lado me estoy inclinando. Para Entonces, encasillar también. lógico, Sí. porque forma parte, los medios actúan de esa manera. Lo que quiero decirte es esto. Él explicó perfectamente bien ayer que él defiende el capitalismo. Además le pertenece a la corriente de Cristina Kirchner, que no se cansa de decir que es el sistema más rendidor. O sea, vos te alejás de Grabois, claramente. Pero por supuesto, además, no admito para nada que en el movimiento popular haya un elemento estatal. Explícate un poco mejor Es para, el tipo para nosotros. funcionario del Estado. El movimiento ok. Evita ocupa el Estado. Entonces, nosotros luchamos por arrancarle cosas al Estado, digamos, movimiento popular, y al mismo tiempo nuestros dirigentes están en el Estado. Ujú. Por lo tanto, en el fondo, Es una contradicción. pero ¿cuál es la contradicción? ¿Dónde está el problema de la contradicción? Él defiende el Estado. En el punto que las cosas queman, como la burocracia de los sindicatos. Ahí está. ¿Por qué están perdiendo los salarios? ¿Por qué no hay una acción más decidida y no la hubo para que no pierdan por lo menos frente a la inflación? Bueno, porque la situación, como dijimos hace un rato, esto no da y lo otro no da. Pero esta burocracia... Pero te hago preguntas más tontas, si querés, pero para que la gente que nos escucha... Vos, cuando recién hablas de los sindicatos, por ejemplo, Moyano, ¿es un sindicalista representativo? No se trata... A ver... Para entender, porque uno dice, digamos, la información que en general baja dice, bueno, hay movimientos que cobran la plata del Estado y la reparten con la gente. Entonces esos dirigentes están, de alguna manera, manejando a la gente por el interés que tienen personalmente esos dirigentes al manejar ese dinero. Después hay otros que dicen, bueno, Moyano, ¿representa a los trabajadores o ya no representa a los trabajadores y representa intereses? Entonces, todo eso arma como un lío. Grabois, a mí me sorprende que vos manifiestes, no porque para entender, decís, bueno, Grabois no nos representa a nosotros, es un elemento del Estado. Y yo es la primera vez que escucho esto y me resulta interesante. Pero hay una cosa interesante también, la que siguiente. A mí me ha rendido mucho leer los diarios con atraso. ¿Con qué atraso? ¿Con qué? Por ejemplo, ¿Pero una semana o 3 años? Sí, no, en el caso de un diario, que fue cuando lo descubrí definitivamente, tenía acumulado diario durante un mes. Claro. Era un viejo diario La Prensa en 1982. Un día que ya había leído todo los días, dije, voy a tratar de leer esto. Y al leer La Prensa, todo un mes, dije, la dictadura va a ocupar Malvinas. Ah, mira. Y en un cumpleaños, me acuerdo que el abuelo de la nena que cumplía años, me dice, che, Jorge, ¿qué va a pasar ahora en la Argentina? Febrero. Y digo, lo único que va a pasar ahora es que van a ocupar Malvinas. Mirá qué rendido. Bueno, ¿a qué voy? Anteayer, La Nación le hace un reportaje a Grobo Copatel. Y Grobo Copatel muestra sus rasos con Grabois. Es decir, él propone un plan para que los trabajadores de la economía popular, lo dice así, trabajen en función de los intereses de los grandes grupos de agronegocios, y lo presenta como una transición a que finalmente serán obreros agrícolas o lo que fuere de distinto tipo.
Y hay acuerdos de Grabois con Grobocopatel. Esto es pesado. Cuando él ayer dice que quiere un sistema donde existe el capitalismo y la economía popular, quiere decir que quiere un sistema donde estén entrelazados, pero en la economía popular son la gente que no cobra un salario mínimo. Pero Jorge, ustedes, para entender un poco la dinámica, ahora vamos a hablar de tus propuestas y de las propuestas de tu partido, digamos, después de la tanda, pero ustedes no se podrían sentar en una mesa con Grobocopatel. O sea, hay un impedimento en sentarse lo digo también porque vos entiendo lo que vos estás diciendo, que ahí puede haber algo distinto a arreglar algo, pero ustedes, hay imposibilidad de sentarse, hay interés, hay realmente una lucha ahí donde son enemigos. ¿Cómo los visualizan ustedes? Hay un antagonismo social. Grobocopatel tiene a los trabajadores en el estado que los tiene, ¿no es cierto? Y vive de la explotación de los trabajadores. Nosotros representamos el movimiento obrero. Hay un conflicto social. Hay uno de un lado, otro del otro. Ahora, no es un problema de sentarse. Vamos a suponer lo siguiente. Sí. Que ustedes me dicen, che, te invitamos acá a la radio, pero queremos que también venga Grobocopatel. Exacto. Sería interesante. No, pero para darte un ejemplo. ¿Yo por qué no te voy a decir que no? Porque si yo te digo que no, más allá del antagonismo social, estoy revelando un complejo de inferioridad. No puedo discutir con Grobocopatel, pero cuando estemos acá, en esa polémica, yo lo voy a poner knockout para que la audiencia vea la superioridad de los sectores socialistas a la hora de constituir un gobierno, a la hora de constituir un plan, a la hora de constituir... Eso me pasa en cualquier programa de televisión. A ver, por ejemplo, si viene un tipo de Milei o viene un tipo de Macri... Acá no estoy, ¿qué pasa? Se cagan todos a trompadas. Digo, ¿cómo? Pero quiero decir, ¿me retiro? No, a lo mejor se termina retirando él por algún motivo, por alguna incomodidad. Es decir, nosotros nunca podemos no impulsar la discusión, porque nosotros somos el partido de la absoluta libertad de expresión. Nosotros estamos contra los medios porque trabajan al servicio del capital y no de la libertad de información. Y cuando yo pongo TN, está claro que hay una sola voz en todas las horas, y cuando pongo C5N, me doy cuenta que es lo mismo, y entonces ahí vos no tenés la libertad. ¿Entendés? Acá llegó, tenemos que mandar la tanda. Llegó alguna pregunta. Dicen, ¿por qué la izquierda da la impresión de que siempre va separada? Te la dejo para después de la tanda. Y bueno, por supuesto vamos a hablar de las propuestas. Son preguntas que van llegando acá. Estamos acá compartiendo esta primera hora con Jorge Altamira. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, muy interesante todo lo que vamos escuchando. Jorge, ahora nos gustaría que nos cuentes un poco de las propuestas que tiene tu partido. Se van a presentar a elecciones y un poco contanos. Mira, yo en esta campaña, está bien que vos dijiste que yo participé en tantas campañas, sí. Porque en esta campaña la cuestión de las propuestas es muy significativa. ¿Por qué digo? Nosotros abordamos la propuesta del ángulo de la enorme precarización del trabajo. Esta es la columna vertebral de la sociedad en la actualidad. La gente laborando los 7 días de semana, sin reglas horarias, sin protección laboral, la mitad de la fuerza de trabajo está en negro, y con convenios colectivos de trabajo que son ellos mismos negadores del derecho laboral, porque tienen una parte, digamos la mitad, donde se discute el salario básico, y la otra mitad es lo que completa el salario y lo convierte en salario de bolsillo, y que se obtiene por mayor productividad, presentismo, alargamiento de horas de trabajo, etcétera. Es decir, que el propio convenio colectivo ha incorporado la precarización. Y la precarización es la destrucción de la vida del trabajador. Y la batalla que viene ahora es más grave que eso, porque todos quieren una reforma laboral que tiene la siguiente característica: atomizar por completo a la fuerza de trabajo mediante una intensa rotación del personal. Por ejemplo, una propuesta clave es extender la jornada, el periodo de prueba de 6 meses a 1 año. De manera que
Vos al año podrías despedir a una persona, digamos. La podés despedir antes, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Están impulsando esa rotatividad frente a la precarización laboral, que es absolutamente impresionante y que la burocracia sindical la acepta como tal. ¿Por qué? Porque lo que discute es cuánto se paga por la jornada excedente. Entonces, por ejemplo, hay un sindicato que dice, bueno, pedimos el 100% de aumento sobre horas extras, pero está la hora extra. Y no atacan la cuestión fundamental que es la precarización, y la precarización es la tendencia fundamental de todo el capitalismo moderno, es decir, la destrucción del derecho laboral. Entonces nosotros, ¿qué planteamos en torno a este eje? Que hay que defender la vida del trabajador, porque un trabajador precarizado, un joven precarizado, no tiene vida. Está esclavizado por el trabajo todo el tiempo, malamente consigue mantener a la familia, no logra tener un desarrollo positivo desde el punto de vista familiar, los hijos, el desarrollo material, cultural, el porvenir, y esta tendencia se acentúa con las crisis repetidas del capitalismo. Te interrumpo un segundo porque estoy para hacer un poco el contrapunto de lo que vos decís. Lo que se sostiene del otro lado un poco es decir que en realidad la reforma laboral ayudaría, entre comillas, a que la gente tenga más trabajo, porque hoy, literalmente es lo que dijo, te voy a repetir palabras de Rodríguez Larreta mal, pero más o menos lo que dice en su publicidad, dice, no puede ser que una pyme contrate a 2 personas y con 2 juicios quiebre la pyme. El tema de la indemnización, etcétera, vos lo habrás escuchado. ¿Cuál es tu respuesta a eso? O ¿cómo estás viendo esa realidad? No es lo que manifiesta Rodríguez Larreta, digamos. No, él dice eso, dice, vos tenés una pyme y no puede ser que una pyme contrate a 5 trabajadores, 2 le hacen juicio y cierra la pyme y pierden los 5 trabajadores, porque pierden los 2 que pierden todos, digamos, si el empresario que pone a pyme. Bueno, por de pronto es muy interesante esto, porque es lo que está diciendo lo siguiente: podemos tener derecho civil, podemos tener derecho penal, hay que abolir el derecho laboral. La vida laboral no puede ser pasible de juicios, porque cuando hay un juicio por la vida laboral, hay una industria del juicio. Ahora, si es por accidentes, si es como la película de Darín, ¿cómo era? Sí. Etcétera, está bueno. Eso no es industria del juicio. Entonces, en una palabra, el derecho vale para todos, menos para el ámbito sagrado del capital, que es la empresa. Ahí no hay derecho. Ahí se puede hacer lo que quieras, porque si te resistís, y no que te resistís con una huelga, que sería una medida más fuerte, intermedia. No estás recurriendo a un juez. Claro, por eso, una cosa intermedia. Eso prueba una cosa muy interesante también, que como los trabajadores en general reaccionan con la huelga y no llamando a un abogado, entre otras cosas, porque el día que cobren la indemnización va a ser chauchi y palitos, además de pagar al abogado. No veo dónde está el negocio. La gente que yo conozco que tiene un juicio terminó cobrando nada. Demoran 12 años en tratar de resolver una cosa de este tipo. Quieren liquidar el derecho laboral. Y esto mismo demuestra que el periodo que se abre ahora es una suerte de guerra civil, uso una palabra de Patricia Bullrich, de una guerra civil contra el derecho laboral. Por eso ella dice todo o nada, dice... vamos a terminar con el piquete, vamos a terminar con... En este momento los actores y guionistas de Estados Unidos de Hollywood están en una huelga terrible. Con piquetes. Sí. Porque el piquete es una inversión inglesa y norteamericana. ¿Es verdad eso? No sabía eso. La palabra piquete no existe en castellano. ¿Qué es un piquete para nosotros? Ellos inventaron una palabra que es piquet, es una estaca. Ah, mira. Entonces la gente se pone en la fábrica y no deja entrar a los carneros. Se llama picket line. Bueno. Muchos obreros. Eso es un dato. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Sandino, ¿vieron el nicaragüense? Sí. Él laburó mucho tiempo en Estados Unidos y se afilió a los sindicatos anarquistas. Después volvió a Nicaragua y le hizo la guerra a Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, esos obreros en México, Nicaragua, etcétera, trajeron la palabra piquete para América Latina. Entonces, la democracia, por excelencia, tiene piquete, pero Lustó quiere terminar con los piquetes.
Ok, entonces, Jorge, pará que acá están lloviendo las preguntas. Te mando todas juntas y bueno, después vemos qué dice. Pero en este punto, ¿cuál Sí, sería la propuesta? ¿Cuáles son las propuestas? Entonces, como vos te das cuenta, esta propuesta sobre la precarización laboral es la gran batalla, porque quiero terminar en una cuestión. ¿En qué se caracteriza el capitalismo? Se caracteriza muchas cosas, pero hay una que es una revolución técnica constante. De modo que por consecuencia de esa revolución, quieras o no quieras, el trabajador rinde más. Y el capitalista gana más. A medida que el trabajador rinde más por la cuestión tecnológica, las leyes laborales son más perjudiciales para el obrero, cuando tendría que ser más favorable. Porque siempre doy el mismo ejemplo. Somisa, la empresa cirúrgica de acero de Argentina, tenía 12.000 obreros. Ajá. Techin tiene 3.500 y produce 10 veces lo que la otra con 12.000. Y a estos 3.500 les paga menos que la otra que producía menos y laburaban 12.000. No tiene lógica. Porque tú Pero decir... eso vos lo podés... el ejemplo está... Lo entiendo. Vos eso lo podés llevar a la pyme, al tipo que tiene 8 laburantes. No, porque... Está bien tu razón. No, porque es... No sí. entiendo, pero ya lo escuché mucho. La pyme no existe, como no existe nadie, fuera de la sociedad. Uh-huh. No existe una pyme. Una pyme tiene un cuerito con un banco. Sí. ¿No es cierto? Obviamente. Tiene un proveedor, tiene esto y todo lo otro. Si vos modificás el conjunto de las relaciones laborales, la pyme entra en otro tejido social, donde todas las relaciones laborales cambiaron. Y hay una cosa que es elemental, que lo discuto cuando me lo encuentro con televisión. Digo, yo ya se los dije tantas veces, el presidente de la Confederación de no sé qué. Digo, escuchame una cosa, ¿por qué te encaraginás tanto con el obrero cuando las tasas de interés son absolutamente usurarias? ¿Sabes por qué? Porque estás cagado con el banco. Ustedes le tienen miedo a los banqueros. Creen que los banqueros los van a quebrar, entonces se arrodillan. ¿Quién tienen? Tienen al más débil, 4 obreros. Entonces chupémosle la sangre a estos 4 obreros y me gano la plata que me corresponde con pyme y pago los intereses al banco. No, enfrentate a los banqueros. Lo digo de otra manera, si mañana nosotros tenemos un movimiento de pequeñas industrias y todo lo demás, de lucha contra la usura, nosotros lo vamos a estar apoyando. ¿O qué hicimos cuando se congelaron los depósitos? ¿No apoyamos a los ahorristas? Sí. Yo fui el único que me opuse a la especificación asimétrica hasta el final, porque condené el fallo de la Corte Suprema de Kirchner, que fue elegida con el único objetivo de que le dé legalidad a la especificación asimétrica. Y lo denuncié como tal, y al final Zaffaroni, los jueces brillantes, la Corte de Oro, fue puesta para legalizar el defalco. Si yo les cuento el defalco que hubo en todo ese periodo, me lleva 15 minutos, pero fue espantoso. Uno de los más involucrados en el defalco, Prat Gay. Y la justicia, fundamentalmente, la justicia en ese periodo, todos los bancos que estaban en quiebra, y estaban en quiebra porque no podían pagar los depósitos, claro, así que estaban en quiebra, les reconoció los activos que tenían a valor de compra. Lo compraron por 100, le reconoció 100. Es decir, que en el activo tenían 100. Si lo vendían, valía 1. Pero tenían 100, figuraban los balances 100. En el balance figuraba 100. Tenía que poner 1, porque esto no vale 100. Le dijo, vale 100. ¿Con qué propósito? Para que Prat Gay le pueda dar dinero a esas empresas diciendo, son empresas viables. Claro, tienen el capital. Tienen el capital, tienen esto, la justicia, Todo ese afano se omite a la hora de ver que este pyme, el otro pyme, no es así, es un tejido. Vos elevás el nivel de la relación laboral en el conjunto del país, la dimensión, y sube como la marea, sube todo junto. No es que uno se ensaña, digamos, con una pyme. Jorge, voy por las preguntas porque la gente te manda esto. Jorge, ¿por qué hay tantas opciones en la izquierda? Otra pregunta. Jorge, ¿crees que está bien que los planes sean manejados por los movimientos sociales o tenés otra propuesta? No, bueno, obviamente, en primer lugar quiero decir que con los planes nunca voy a estar de acuerdo porque son chaucho y palito. Eso es una miseria lo que se cobra. Pero más allá de lo digo conceptualmente, digo. No, porque
Sí, porque conceptualmente ocurre lo siguiente. En Estados Unidos hay un seguro al parado y te pagan el 80% de tu sueldo. Entonces establezcamos un seguro al parado. El que es desocupado, por un periodo, cobra un seguro, después el segundo año cobra el 60% del sueldo. Es decir, hay una legislación internacional que sostiene por la cual los trabajadores han luchado, porque el seguro al parado lo conquista el movimiento obrero norteamericano en la crisis del 30. Y acá viene algo interesante, porque en las crisis todos dicen, no tenemos guita para pagarte, obrerito. Y en la crisis del 30 es cuando el obrero, al ver en la situación en que lo colocan, hace las grandes huelgas norteamericanas y consigue toda esa legislación de Roosevelt, del periodo del presidente Roosevelt. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés que cambiar toda la legislación. Segundo lugar. O sea, para quedar en claro, ustedes no están a favor estarías a favor de un sistema, de un seguro, digamos, para la persona que pierde el trabajo y para los que nunca tuvieron trabajo y están en una situación precarizada, indigentes. No, ocurre lo siguiente, tiene que haber una formación profesional. El Estado se tiene que hacer cargo de formar. A ver, les cuento a mi papá, lo que recuerdo, por ejemplo, cuando era chico. Mi padre era gráfico. ¿Y cómo se hizo gráfico? En una escuela de oficios. Se hizo gráfico, después fue activista gráfico, pero se hizo en una escuela de oficios. Entonces vos formás a la gente. Y te digo más, el Estado tiene que decirle a la clase patronal que pague el costo de la formación, porque la gente que se va a formar va a ir a trabajar a las empresas de ellos. Y no que agarran a los pasantes y con el cuento de los 6 meses de prueba y todo lo demás no le pagan un mango. Los pibes no aprenden absolutamente nada porque no hacen nada que tenga que ver con lo que están estudiando, sino que conozcan el ambiente de la empresa. Yo te voy a decir una cosa, yo empecé a laburar a los 12. Que no me vengan con el cuento de conocer el ambiente de la empresa. El ambiente de la empresa lo conocí a los 12 a las 48 horas. Claro. Ya vi cómo era todo el ambiente de la empresa y tenía que laburar. Y laburé en infinitas empresas. Entonces tiene que haber una formación profesional. El otro tema es el siguiente. El Estado interviene aquí para manipular. Además, uno de los que más usó esto para manipular fue el señor Macri, que a través de su ministra Stanley, Carolina Stanley, para que le conserven la paz social, creó, ¿quién era el socio más distinguido de Stanley? El Chino Navarro. Ah, mirá, no sabía. El Chino Navarro, en el momento de vista, se llenó de guita con Stanley. Para comprar. Entonces, como hace un rato dije, no quiero que el movimiento popular sea dependiente del Estado. ¿Se acuerdan que hablamos un rato? Sí. Autonomía completa, sindicatos. ¿Quiénes son los representantes hoy del movimiento popular para vos? Si no, hay un conflicto en la definición. ¿Vas a ver por qué te digo? Porque pasa lo siguiente. Yo digo, Moyano no es representante. Se hace una elección, gana Moyano. Sí. ¿Está claro o no? Yo digo, por ejemplo, Macri no es representativo del pueblo argentino y hubo una elección en 2015 y ganó Macri. ¿Qué está hablando este tipo? ¿Sabes de lo que habla? Che, sáquenlo de la radio. Viene el otro tema. El contenido de la representación. ¿Qué quiere decir? Yo soy trabajador de una industria. Mi dirección sindical me convoca para discutir un convenio. Claro. Si no me convoca, a pesar de eso, ¿él obtiene un convenio mejor de lo que estoy ahora? No, peor. El convenio es peor. Él está instalado ahí y no se mueve. Tiene empresas. Por lo tanto, ya tiene el pie en la otra clase social. Vistos desde este ángulo más profundo, no son representativos. Y te le voy a decir una cosa. En una campaña electoral anterior, la Confederación Argentina del Transporte me invitó a un debate. Quería conocer la opinión mía. Como, ojo, a todos los invito, pero quiero decir, yo estuve ahí. Y yo les dije todo esto a ellos. En un momento determinado, que ustedes están atornillados a los sindicatos y todo lo demás, Maturano, de la fraternidad, me dice, para sacarme a mí vas a tener que pasar por mi cadáver. La fraternidad eran los anarquistas, ¿no? La antiguos anarquistas. Era más socialista, era más moderada y componedora. O sea, Maturano no hubiera sido bien visto en aquella época, digamos, ¿no? No, claro, bueno, era el periodo formativo, pero quiero mostrarte que toman al sindicato como si fuera una propiedad. Y el poder. ¿Me entendés? Que es lo que hicieron
es lo que hacía el Partido Comunista en Rusia. El Partido Comunista de Rusia es igual que la burocracia de los sindicatos. Dirigía un Estado, pero no era dueño del Estado. Moyano no es dueño de camioneros. Y entonces un día dijo, viejo, asegurémonos, mandemos el comunismo al carajo, volvamos al capitalismo, y lo que ya tenemos, saquemos la escritura de propiedad. Lo atornillamos. Ahora soy propietario, antes era un burócrata. Y esto los trotskistas lo advierten desde el año 20. Está muy bien, perfecto. Es muy interesante, Muy cómo interesante, se van desarrollando las cosas. Jorge, le quería hacer una pregunta, de paso agradecerle porque me dio el paso con esto de la huelga de los guionistas, era el tema que había preparado para hoy, así que le agradezco por pasar el chivo. No, le quería preguntar, habíamos hablado de un poco de la campaña y la tendencia extrema que hay hoy, ¿no? Las posiciones extremas. En los últimos 10 años, ponemos 10 años porque por poner puede ser más, pero la forma de hacer política, el nivel de discutir ideas, ¿cree que ha mejorado o se ha empobrecido? ¿El contenido o las mismas personas que el debate? Sí. Ocurre lo siguiente. Todo empeora, pero no se trata tanto de que empeora, sino de la naturaleza del debate. Los candidatos no le van a decir a la gente lo que van a hacer efectivamente. No ponen a votación eso. Entonces viene palabrerío, la ciudad cambió, pero es puro palabrerío, no hay un debate, no hay alguien. Ahora nosotros estamos debatiendo. Sí, Él, por ejemplo, dice algo de las pymes desde un ángulo, entonces yo digo desde mi ángulo. Eso es un debate. Él formula una idea, yo formulo una idea. Cuando empiezan con palabrerío, esto y lo otro, una vez por ejemplo, tomemos el caso de Menem. Sí. Menem dijo una vez, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. No me votaban. Pero yo dije lo que iba a hacer. Porque ustedes no lo saben, pero mi campaña electoral fue, si votás a Menem, gobierna el Sogaray. Uh-huh. Y la gente creyó que yo estaba loco. Porque Alzogaray era el antípoda de Menem. ¿No es cierto? Yo lo voté a Menem porque voté por los chicos ricos que tenían tristeza. ¿Te acordás? Claro. La campaña. Entonces vos fíjate lo siguiente. Sube Menem y inmediatamente viene el Sogaray. Y sí, fue Y así. la gente dijo, pero ¿este qué tiene? Vino Roy, él... Roy Alzogaray, ¿no? Esperá, Fue así, y otra cosa más. Sí, sí. Ahí vos podrías decir que yo también tengo más información que Palni. No, No pero tenía ninguna información. vos Hubo sos un congreso del Partido Justicialista y aprobaron un programa de gobierno que no se lo dieron a conocer a la población, pero que el que quería enterarse lo podía leer. Y yo dije, esta es la política del Sogaray. Y entonces dije, viene al Sogaray. Este tipo de debate no hay. Yo no tengo la oportunidad, ni siquiera me invitan a la televisión. Olvídate, ¿no? No, date cuenta, por ejemplo, por el tipo de debate yo tendría que estar en la televisión, porque te das cuenta que podés discrepar conmigo, Sí, sí. pero no me faltan argumentos. Y hasta podría ser que la gente Interesante. no, y a Sí, la porque- gente no, lo vea pero parece- como un debate, como una película de suspenso. Sí. Yo no quiero llevar a eso, a que hable solamente le dicen el fenómeno Milei, lo que sería el fenómeno Milei, pero hay muchos jóvenes también que antes quizás la rebeldía pasaba por ir a la izquierda, sumarse a la izquierda. Hoy hay muchos jóvenes que, estamos hablando de 18 Sí, años. como Milei como representativo de la antipolítica sería, sí, según claro. él se Va a manifiesta. ser la primera votación y muchos que no tampoco va a un tema de clases sociales van a votar a Milei. Bueno, ahí nos metemos en otro tema porque... Digo, yendo a lo del debate, ¿no? Pues también eso es sí, sí, muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda? Sí. ¿Está claro? Porque en una situación tan grave como la que vivimos, si vos mirás al frente de izquierda que hay, están preocupados por las bancas. Claro. No hay un debate diciendo cómo se tiene que organizar el movimiento obrero, cómo tiene que preparar una huelga, cómo tiene que ir a la lucha. No están tocando los temas que son carne de problema de la gente. Cómo pagar los alquileres. Claro. No, están... Entonces, y explica esta decisión que ustedes me preguntaban al principio, pero que nunca llegamos Sí. a plantearla, se han parlamentarizado. Y parlamentarizarse es hasta cierto punto integrarse al Estado. Yo fui legislador y yo he librado una lucha socialista como legislador y miren lo que les voy a decir. Soy el único legislador, el único. Y la palabra único es muy brava, porque Sí. se arroga único
evito eso porque no existe el único. Pero soy el único legislador de izquierda que ganó 4 votaciones en la legislatura. Mirá. Es decir, éramos 60. ¿Cómo le cambié el valero a los demás? Claro. Hay un método. Cuando yo presenté el proyecto para que los trabajadores del subte pasen a trabajar 6 horas, lo primero que hice fue contactarme con los trabajadores del subte. Que es como corresponde hacer las cosas. Y por lo tanto, hice algo muy importante, para mí por lo menos. Pero destaco cosas que son importantes para mí. Si el que me escucha adhiere. Yo les pedí que intervinieran en la redacción del proyecto de ley. ¿Saben por qué? Porque quería que empezaran a hacer gobierno. Muy interesante. Y por lo tanto tienen que saber cómo se redacta una ley. Y además lo van a hacer y debatirlo y pensarlo. Y lo van a hacer en un lenguaje diferente. Muy bien. Y así salió el proyecto de ley. Claro. Y ganamos la votación con el 75% de los votos. Tremendo. Con el gremio completamente movilizado. Hicimos la unión de banca parlamentaria y movilización popular como nunca se hizo. Después lo repetí con enfermería, etcétera. Pero, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis A, que no la querían, se había aprobado en comisión, pero no la querían aprobar, se armó un debate que duró desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. A las 3 de la tarde, salvo yo y alguno más, querían dejar esa ley, que era darle la vacuna a los chicos menores de 12 años gratuita. A la 1 de la mañana se votó por unanimidad. Claro, lograr conceder un montón de cosas, ¿no? ¿Me entendés? Quiero decir, porque tener un bloque es una manera también de hacer política distinta. No, pero quiero decirte, tener un bloque mayoritario y hacerte aprobar una ley, claro, es fácil. ¿Qué querés? Pero estar solo, hay que y aquí hay una pelea. Pero la pelea no es la pelea personal. ¿Con quién articulo? Exacto. Por lo tanto, se transforma en un movimiento social que tiene ciertas aspiraciones y que ve que hay una circunstancia que ayuda. Y había un compañero en el subte que fue el que me sugirió. Y entonces yo dije, no... Esto se puede hacer. Sí, me di cuenta que él había palpado bien el ambiente en el subte y por lo tanto yo tenía que traducir eso en el Parlamento. Jorge, nos matan si no, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, y éxitos en las elecciones, ¿no? Va a ser... Claro, así puedo venir más seguido acá. Oh, no, aunque no, siempre acaso siempre. Y no, porque van a decir, hay un legislador nacional. Cuando seas diputado nacional, claro, acordate de nosotros. Sí. Voy a venir una vez por mes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenés alguna cuenta de Instagram o algo que la gente te pueda seguir en tus cosas? Sí, no, tengo un Facebook, todo, tengo un Twitter. Con Instagram tengo un problema. Tengo un problema con el Instagram, pero lo mío es @AltamiraJorge. @AltamiraJorge para gente que quiera seguir. Y bueno, éxitos entonces en las elecciones y muchas gracias por habernos acompañado No, por favor, les agradezco mucho a ustedes. Muchísimas gracias.